Lorena Juárez realizó el profesorado en Educación Especial en el Instituto del Profesorado en Educación Especial en Cava, Buenos Aires, y también realizó la licenciatura en Educación Especial en la Universidad de El Salvador, o Buenos Aires. Realizó estudios de maestría en Biblia en el Instituto Universitario de ICEDET. Tiene una licenciatura en Tecnologías Educativas en la Universidad Tecnológica Nacional, en la UTN, en Buenos Aires. Actualmente ejerce como vicedirectora de una escuela primaria en la Fundación Pitra, en Capital Federal. Además, se ha desempeñado profesionalmente por más de 20 años en la educación especial en diversas fundaciones y espacios educativos, y coordina el área de tecnología educativa en Bíblica Virtual. Y voy a continuar, seguramente en la misma línea, comentando que los recursos virtuales en educación pueden ser pensados, como bien mencionaba hace un ratito Pablo, para casos en los que no tenemos, ¿no? La posibilidad de la presencialidad, como lo fue también en los tiempos de pandemia. Sin embargo, la educación a distancia y la educación virtual coexisten con propuestas de espacios físicos ya desde hace varias décadas, mucho antes de la pandemia. Y en el mismo sentido, los recursos virtuales están pasando a ser parte de toda la modalidad de educación formal y no formal como parte esencial de las estrategias de enseñanza. Formamos parte de la cultura digital, estemos conscientes o no de eso. Si bien no todos los contextos están incluidos de igual medida, recién hablaba también Pablo de algunas diferencias, ¿no? De algunas brechas, ya existen cientos de acciones de la vida diaria y de las sociedades en general que no podrían realizarse si no estuvieran mediados por la tecnología. Y si necesitamos definir a la cultura digital en la cual estamos inmersos, es el conjunto de prácticas, de costumbres y formas de interacción social que se llevan a cabo a partir de los recursos de la tecnología digital, como el Internet. Entonces podemos decir que es todo aquel cambio que se está generando, que se está generando por la tecnología y la Internet, lo cual en tan solo pocos años ha transformado el mundo y esencialmente la forma en cómo interactuamos en este. En una sociedad que permanece en constante crecimiento y transformación, la cultura digital emerge con novedosas prácticas sociales que reconfiguran la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Y a lo largo de la historia se desarrollaron diversas tecnologías con las que nos fuimos familiarizando, pero desde el surgimiento de Internet, de la web como red de redes, de las plataformas digitales y de las redes sociales, la velocidad para adquirir competencias y experiencia de uso fue vertiginosa, y creo que es una sensación que todos podemos haber apreciado. Y si recordamos las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que comenzamos a usar en los últimos 30 años, y si pasamos lista de las que aparecieron apenas hace una década, vamos a notar cómo los tiempos para incorporar nuevas tecnologías se aceleraron de una manera exponencial, y en las últimas décadas la cultura popular adquirió experiencias de uso de las tecnologías digitales mucho más rápidos que los espacios de educación. ¿Cuántos de nosotros ha tenido al menos el primer título de grado escribiendo en máquinas de escribir, ¿no? Aunque nuestros hijos o nuestros nietos no sepan de qué hablamos cuando nombramos a las máquinas de escribir. ¿Y por qué decimos que del afuera o de la cultura popular adquieren estas destrezas, ¿no? Mucho antes que, por ejemplo, los espacios educativos? Y capaz no nos llame tanto la atención. Y esto sucede porque la educación en general, suele ir uno o varios pasos atrás respecto a los cambios sociales. Esto está íntimamente ligado a cuestiones tales como la exclusión social, como las brechas digitales, de género, ¿no? Y democratización del conocimiento. Y si hablamos de educación teológica, podríamos afirmar también que por muchos años ha sido un cambio de estudio de algunos pocos, ¿no? El poder acceder a ciertos espacios académicos o autores específicos o incluso a líneas teológicas diferentes a las que nos han impuesto o a las que hemos optado por no conocer otras. Todo eso no era algo sencillo ni tan posible como puede ser en estos tiempos. En esta nueva era tecnológica, claramente las cosas fueron cambiando y la democratización del conocimiento fue abriéndose también camino gracias a las diferentes propuestas que la web abarca.
Hoy, por ejemplo, podemos escuchar, y hoy hemos escuchado a muchas personas dando una masterclass, ¿no?, de forma sincrónica, con otros teólogos y de otras latitudes, tener un debate con estudiantes de otras universidades, realizar un trabajo colaborativo con otras organizaciones. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, nos potencian y nos van a potenciar como seres pensantes, como críticos y también como generosos del saber. De esto hablo cuando menciono la democratización del conocimiento. Y a partir de estos cambios, para entender la vida, interactuar en ella y del intento de la educación de incluirse en la cultura digital, fue necesario también repensar las formas en que aprendemos, ¿no? Esto que ha sido tan pensado y categorizado en varias teorías de aprendizaje, podemos hablar desde Pavlov hasta Vygotsky, las TIC ha intervenido de tal manera en el mundo que necesariamente también en nuestras formas de aprender. Una escritora y pedagoga, Edith Litwin, ella considera que las tecnologías como herramientas, pero también como algo más. Ella dice que van a pasar a ser un soporte, a dar cuenta de diversas posibilidades de utilización, dependiendo también del uso que le vamos a dar los docentes o quienes estén enseñando, posibilidades de utilización dependiendo, como les decía, el uso que les den. Así van a tener un doble carácter de herramienta y entorno, ¿no?, condensando múltiples funciones como motivar, mostrar, ilustrar, reorganizar la información, etc. Y pueden ayudar también a enriquecer los conocimientos. De esta manera, se inscriben en el ser usuario de tecnologías o en las prácticas de ellas. Y según esto también podemos hacer como una sencilla clasificación de acuerdo al uso. Uno puede ser como sistema clásico de información, donde el docente es proveedor y el alumno consumidor, ¿no?, de las tecnologías, quienes brindan una información actualizada, por ejemplo. Otro, como herramientas de contenido, que forman parte de la clase, la tecnología amplía el alcance del contenido que va a trabajar y el docente prepara los usos, los ofrece al estudiante y los incorpora al aula. Y otra forma también es de concebir a los estudiantes como sujetos de conocimiento. Las tecnologías ponen en sus manos, de esta forma, múltiples opciones, alientan el trabajo en grupo y a la colaboración. Estas tres opciones mencionadas pueden responder a diferentes modelos de enseñanza, pero también a diferentes formas en cómo nos vamos a posicionar frente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como así también en la forma en que vemos al otro, ¿no?, con el que interactuamos en estos procesos. Hay quienes sostienen que dentro de la educación general, y podemos llevarla también a la educación teológica, que nos encontramos ante un gran desafío, que es, aquí lo voy a mostrar, que es cómo adaptar los espacios educativos diseñados en el siglo XIX a nuestros estudiantes de este siglo, el XXI, y con profesores y maestros formados esencialmente en el siglo XX. A partir de estos cambios profundos que ocurrieron y están desarrollándose en nuestra sociedad, la tendencia de esa era la de una estructura económica y social donde se basaba en el capital, en la materia prima, el trabajo, y hoy es el conocimiento el que va a primar en esta sociedad que han llamado sociedad del conocimiento. Bueno, pero ¿qué pasa entonces con los docentes que fuimos formados en una sociedad diferente? Con niños, jóvenes y adultos que tienen y actúan de formas también diferentes por su forma de interactuar con las tecnologías. ¿Qué hacen frente a una sociedad del conocimiento donde la web explota de saberes, de información y comunicación, ¿no? Donde ya no, y esto lo escuchábamos recién hace un ratito con Robinson, y creo que también varios de los expositores han mencionado a Freire, y esta crítica hacia el conocimiento bancario que hoy por hoy ya no hay mucho más como para poder sostener. Y existe el mito que el que enseña o el que hace uso de las tecnologías debe saber de computación, debe saber de programación para poder enseñar, y eso lo que llevó a que sucediera es un distanciamiento
entre cualquier modelo educativo, entre cualquier forma también de acercarse a los saberes, ¿no? A partir de un rechazo por el temor a la tecnología. Sigmund Paper, un pensador también respecto a la era digital, nos dice que la tecnología da a las personas la oportunidad para crear ambientes de aprendizajes nuevos y de altas expectativas, y me gustaría que nos quedemos con la palabra oportunidad. Pero si no tenemos la visión y el coraje para tomar ventaja de estas oportunidades, las estadísticas relacionadas a los docentes con las tecnologías van a continuar en la misma categoría, ¿no? Y pensando también un poquito en el tiempo, me voy a adelantar un poquito en lo que quería compartirles, porque les quiero presentar un compilado de herramientas que son aplicaciones y plataformas para quienes enseñan en diferentes campos, ¿no? En esta tabla aparecen únicamente recursos que pueden acceder desde un navegador web en la computadora o en el celular, y además muchos de ellos van a contar con una aplicación móvil o una aplicación de escritorio que puede descargarse o utilizarse sin internet. Todas las apps y plataformas de esta tabla cumplen con al menos una de las siguientes características. No tienen costo, o tienen una versión completamente gratis para educación, o tienen una versión gratuita lo suficientemente buena para que la podamos aprovechar en la educación. Esta tabla es interactiva, yo ahora les voy a mostrar cómo se puede interactuar con ella, pero es solamente un ejemplo de todas las posibilidades que podemos tener, aún con los limitantes que puede ser lo económico, que puede ser tecnología de avanzada. Sin embargo, con algo que uno puede armarse seleccionando esto con estos criterios, ¿no? Podemos tener un abanico de oportunidades para poder encarar cualquier propuesta educativa. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que un docente, un alumno o un espacio educativo donde no haya por ahí roles tan específicos puedan interactuar con las tecnologías y que éstas se puedan articular realmente con los contenidos y no sean solamente de uso? Bueno, creo que una de las respuestas, son cosas que todavía se siguen pensando y que en la práctica misma también se van encontrando las respuestas, es tener muy en claro cuál es el contenido que queremos trabajar y el objetivo al que queremos llegar, y el propósito también de quienes quieren, ¿no?, embarcarse en una propuesta educativa. Sabiendo eso, uno puede escoger así la herramienta digital adecuada, pero también sabiendo para qué están pensadas tal o cual herramienta, ¿no? Muchas veces pensamos, y esto está como muy instalado, en que es más atractivo, que podemos divertirnos, y seguramente sean válidas esas dos opciones, pero hay algo más allá que tiene que ver con la posibilidad de articular su uso con las propuestas de aprendizaje. Bueno, y en esta tabla tenemos como una separación en categorías de acuerdo para lo cual fueron creadas, ¿no? Y me gustaría también poder darles algunos ejemplos de ellas. Están divididos por colores y tenemos, por ejemplo, con respecto a creación de contenido, están así en un azul un poquito más oscuro. Por ejemplo, esta presentación que yo les estoy haciendo ahora, que habitualmente lo hacemos en PowerPoint, que tiene un montón de actualizaciones y todavía está muy actual, muy vigente, está hecho en Genially, que es una de las propuestas que tenemos aquí, que es una plataforma en la que se puede crear contenido a partir de plantillas ya establecidas, preestablecidas. Comunicación y comunidad, tenemos aquí un espacio en color verdecito, celeste casi verdecito, en el que está la categoría comunicación y comunidad. A veces el WhatsApp o el Telegram no lo tenemos muy pendiente o muy en cuenta como una herramienta digital, pero por ejemplo Telegram ofrece un montón de opciones de comunicación cuidando la privacidad, con quienes por ahí no quieren compartir su número de teléfono,
creando canales en donde se puede hacer difusión de diferentes producciones personales o comunitarias o de alguna organización también. En verde, un poquito más claro, tenemos lo que se llama evaluación o gamificación, y les muestro aquí, por ejemplo, esta es una plataforma que se llama Worldwall, que también tiene plantillas ya establecidas o prehechas, que nosotros solamente lo que vamos a hacer es cargar con el contenido que querramos. Esto se puede compartir con un enlace, se puede cargar en una página, en un aula, en diferentes partes. Voy así volando, pero después les voy a compartir esto para que puedan verlo con un poco más de detenimiento. Tenemos otras que se llaman organización de ideas y pizarrones, que está puesta en amarillo. Tenemos como ejemplo el Padlet, que es un espacio interactivo, colaborativo, en el que se pueden presentar diferentes propuestas subiendo videos, cargando fotos, imágenes, y donde además se pueden abrir espacios también de debate y de valoración hacia las propuestas de otras personas. Como contenido educativo, ya conocemos el TED, el YouTube, y después también como gestión de contenido, entre todo este espacio tenemos al Moodle, que es uno de los espacios más conocidos, donde ofrecen bueno, justo acá habría hace bastante, le muestro acá un ejemplo de un curso donde se puede no solo contener, ¿no?, información, sino también abrir espacios de intercambio. Bueno, voy a pasar, díganme cómo voy con el tiempo. Y también tenemos otras herramientas que tienen que ver más con gestión de contenido, así lo vimos, herramientas y recursos, que ustedes van a ver acá PDF y demás, pero claro, cuando a veces uno está tan habituado a usar una herramienta de una manera determinada, tal vez no conoce que pueden existir otros usos u otras utilidades. Yo les voy a compartir en un ratito esta tabla, y les mencionaba recién que era interactiva, porque si ustedes llevan el cursor arriba de algunos de los botones, les va a aparecer el nombre y el link a donde ustedes pueden acudir para conocer un poco más acerca de la herramienta. Hoy por hoy no necesitamos ser expertos ni expertas en el manejo de las herramientas digitales. Les aseguro que no hay expertos, o bueno, sí, pero son los menos los que haya algún experto en Genially o en Canva o en alguna de estas herramientas. Lo que sí se pueden compartir saberes y todos los que forman parte, por ejemplo, de un grupo pueden explorar, investigar acerca de alguna de estas herramientas y entre todos encontrarle la utilidad más acorde, digamos, a los objetivos, como les decía, que cada uno puede tener en su espacio. 3 minutos. Muy bien. Entonces acá, para los que quieran tener esta tabla, pueden escanear este código, así ya les queda el link. Me avisan si lo pueden hacer o si lo están viendo. Bueno, si ya escanearon, y si no, después les paso. Ahí está. Genial. Quisiera cerrar pensando, o que me acompañen a pensar, en cómo podemos humanizar las tecnologías, ¿no? Tienen como esta fama de ser algo distante,
ser algo frío. Hace un ratito Juan José mencionaba el tema de la presencialidad y cómo podemos ser corpóreos aún en la virtualidad. Me parece que una de las formas es humanizar todas las propuestas que uno puede acercar. Me parece que las intenciones de los trabajos colaborativos, de las producciones también en equipo, son todas propuestas diferentes que fueron apareciendo con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, y que nos permiten conocer y saber, no desde un solo lugar, no desde alguien que sabe y conoce todo, porque desde el conectivismo, que es una teoría o una perspectiva en cuanto a los aprendizajes desde las tecnologías, lo que nos dice es que ya no existe el saber centralizado en una persona y que no es necesario saber o que uno necesite saber todo para poder enseñar. Había un chiste, no sé si conocen a Lelutier, que decía, yo no sé todo, pero tengo el teléfono del que sí sabe. Y esto que es un chiste, o pretendió ser una humorada, creo que se acomoda bastante a la teoría de la conectividad, porque se aprovecha mucho el saber de los otros. El conectivismo, además, no solo está pensado en los aprendizajes que suceden dentro de las personas, sino también el saber que sucede fuera de las personas. Hay un saber que sucede en el contexto. El contexto puede ser un procesador. Yo puedo saber manejar una computadora, pero no sé qué es lo que está pasando adentro con todos los mecanismos que allí suceden. Pero ese aprendizaje existe y es el que se va a sumar al mío, como para, por ejemplo, poder dar o intentar dar una charla en este momento. Humanizar las tecnologías también tiene que ver con un acompañamiento en el que nace a partir de ser primeramente comunidad, ¿no? Todos los espacios teológicos, hoy se han mencionado muchos. Sí, creo que uno de los objetivos es saber y tener presente que no solamente está la herramienta, ¿no?, como mediadora, sino que son los seres humanos los mediadores y que allí está la tecnología para sumarse, digamos, a todas estas iniciativas, ¿no?, o emprendimientos que ya están sucediendo. Así que bueno, muchas gracias. Espero haber colaborado de alguna manera. Gracias.